Informativo RIS. ¿Qué es la Convención de los Derechos del Niño? La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1989 la Convención de los Derechos del Niño. Es una herramienta jurídica internacional de derechos humanos orientados y dirigidos a proteger específicamente los derechos de la infancia y la adolescencia. La Convención de los Derechos del Niño son aquellas leyes y normas internacionales a las cuales los 193 países pertenecientes a las Naciones Unidas aprueban y aceptan que se proteja de una manera integral la infancia y la adolescencia. ¿Cuál es el propósito de la Convención de los Derechos del Niño? Proteger en todas las áreas sociales, educativas, culturales, etc., los derechos del niño. Es una normatividad estructurada para brindarle jurídicamente el bienestar a los niños en todas las áreas de su vida cotidiana. ¿Cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? Esto se hace a través del compromiso que asume cada Estado para garantizar los derechos del niño, que a su vez promueven un mecanismo de transparencia que por lo general están monitoreados por las Naciones Unidas, la UNICEF, OEI, la UNESCO, entre otras. Los derechos del niño están protegidos por diversas entidades que velan por el bienestar familiar e integral de la primera infancia y adolescencia, entidades del Estado colombiano como Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia, entre otras. En esa parte vemos cómo Colombia asume el compromiso con CDN de las Naciones Unidas y vela por el bienestar de los niños. A su vez, entidades como UNICEF, la UNESCO, etc., que son ONGs, tienen libre funcionamiento en Colombia y no tienen ninguna restricción ni precaución para cumplir con su labor y velar por el bienestar de la niñez colombiana. De esta manera, Colombia garantiza que se cumpla con el CDN. ¿Cuáles son los principios generales para la realización de los derechos del niño? La no discriminación, el interés superior del niño y el respeto a la opinión del niño, puesto que Colombia es un país que en su Carta Magna nos dice que hay libertad de expresión, culto e igualdad, como lo dice el artículo 13 de la Constitución Política. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación, por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. La discriminación no es una práctica que se fomente en ningún plantel educativo, al igual que se busca siempre fomentar valores humanos como el respeto en todas las áreas, la solidaridad, etc. Colombia, desde su constitución política, cumple y busca brindar la protección no solamente a la infancia y adolescencia, sino a toda la población colombiana. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio? Los estados pertenecientes a las Naciones Unidas en el año 2000 se comprometieron a alcanzar logros específicos de bienestar conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con miras a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población. El objetivo primordial de ellos es erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. La supervisión y monitoreo constante de este trabajo lo hace la UNICEF con una llamada plataforma DevInfo que permite registrar los progresos de los ODM y mirar cómo va el desarrollo humano sostenible. ¿Qué son y cuáles son los beneficios de la atención y educación de la primera infancia para el desarrollo? La atención y educación de la primera infancia está estructurada para el cuidado y bienestar integral de los niños.
es decir, la AEPI involucra a las acciones orientadas al cuidado y la protección de los niños, es decir, aquellas acciones dirigidas a preservar la vida, favorecer el crecimiento sano y adecuado, cuidados sanitarios, vacunación, nutrición, higiene y promover la estimulación e interacción social que propicia el aprendizaje. Sus beneficios abarcan todo el aspecto social que favorecen los cambios sociales, culturales de nuestro país. Los niños de hoy son los profesionales del mañana, lo que significa que si queremos una sociedad culta, educada, capacitada y ejemplar, debemos fomentar todas las buenas y sanas prácticas de la atención y educación de la primera infancia. ¿Por qué es importante que se implementen las políticas y programas internacionales sobre la educación inicial en la primera infancia? Porque a través de estas se extienden y mejoran la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente de los niños más vulnerables y desfavorecidos, generando las condiciones necesarias para el cumplimiento y la restricción de los derechos de los niños y las niñas. Porque estas políticas y programas permiten y garantizan que se cumpla a cabalidad todos los parámetros y lineamientos establecidos con referencia a los derechos del niño, la CDN y la atención y educación a la primera infancia. ¿Cómo es la situación actual de la primera infancia en América Latina? En el inicio del XXI, América Latina sigue siendo la región más inequitativa del planeta. Según CEPAL, a pesar de todos los avances con respecto a la primera infancia, hace falta el mejoramiento de la calidad de vida y brindar todas las garantías para que los niños estén en la escuela. La explotación económica, niños en conflicto armado, etc. son factores que no deben existir. Tristemente ver en la ciudad niños trabajando, ver niños al servicio de grupos al margen de la ley en escenarios muy diferentes a los que se plantean en CDN y la atención y educación a la primera infancia nos insta a seguir fomentando la importancia de las políticas internacionales y programas del Estado para disminuir estas cifras. Noticia internacional relacionada con el incumplimiento de los derechos del niño. Según Portafolio, publicada en el 2018, lanzan estrategia contra el trabajo infantil en Colombia. Actualmente más de 796,000 niños y niñas y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan en el país. Según cifras del Ministerio de Trabajo, vimos necesario iniciar esta estrategia pedagógica y de sensibilización porque en esta época decembrina los indicadores de trabajo infantil incrementan en Colombia. 796,000 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan. Esta tasa total nacional se ha ido reduciendo paulatinamente en el país. Se ubica actualmente en 7.3%. Sin embargo, tenemos que aunar esfuerzos para erradicar completamente esta práctica que atenta contra los derechos de nuestros niños, explicó la ministra Arango Olmos. La explotación laboral infantil es una violación a los derechos de los niños, dado que al encontrarse niños en la calle trabajando no se está cumpliendo con los derechos que tienen los infantes, como lo es un buen trato, la educación y la protección, dado que los están exponiendo a los peligros de la calle, a que personas malintencionadas los maltraten psicológicamente y hasta sexualmente, y tristemente no están siendo educados ni estudian.